permanente que aborde de forma inmediata las reformas educativas necesarias en la educación básica y el sistema universitario para la consecución de un pacto nacional por la educación que mire a una generación. Se han presentado 4 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Podemos en Comú Podem en Marea, una del Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad, una del Grupo Parlamentario Popular y una del Grupo Parlamentario Socialista. Y además se ha entregado a la mesa una transaccional del Grupo Parlamentario de Ciudadanos a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de su proposición no de ley tiene la palabra el señor Roldán Monés. Gracias, señor presidente. Es un placer para mí y un honor defender esta iniciativa para un pacto de Estado por la educación. Como ha indicado el presidente, aceptaremos la enmienda del Partido Socialista que recoge la creación de una subcomisión e iremos adelante con eso en aras del consenso, porque ha sido el mensaje que nos han transmitido los grupos. Por tanto, esa va a ser nuestra posición. La educación es para nosotros uno de los 3 pilares esenciales de nuestro programa, económico, social y político, aparte del mercado laboral y aparte de las cuestiones de regeneración democrática. La educación creemos que es esencial y lo es por 2 razones principales. Primero, porque es la base fundamental para corregir las desigualdades, para luchar contra las diferencias de origen social y económico. Y segundo, porque es la base de la economía del conocimiento. No podremos competir en la economía del futuro si no tenemos realmente una apuesta sólida y decidida por el capital humano y por tanto, la educación es absolutamente esencial. Desgraciadamente, en los últimos años, desde la democracia, desde que empezó la democracia en este país, ha habido 7 diferentes leyes que han ido cambiando la educación. Ni una sola de ellas ha estado vigente más de 6 años y ninguna contó con el consenso de los principales partidos de esta Cámara. El objetivo principal, por tanto, de esta iniciativa, quería insistir, es precisamente que terminen esos bandazos, que logremos acordar una posición común para sacar del mercadeo político la educación en todos los países avanzados de Europa y, desde luego, los que tienen mejor educación. Hace mucho tiempo que esto ha pasado, que la educación se toma como una política de Estado y no como una arma política para resaltar diferencias. Por tanto, esa es la intención genuina de esta iniciativa. Los problemas de nuestra educación son conocidos, no me voy a extender demasiado en ellos. Simplemente quería destacar 4 principales. Tenemos un índice de fracaso escolar en este país que bate récords en Europa. 1 de cada 5 alumnos siguen abandonando la escuela sin terminar en España. Tenemos un índice en todas las evaluaciones internacionales y en PISA aparecemos muy por debajo en todos los indicadores de lo que correspondería a nuestro nivel de renta, tanto en competencia lectora como en matemáticas. Y además tenemos un número de alumnos excelentes muy bajo. Tenemos además, en tercer lugar, un enorme problema de repetición. 1 de cada 3 alumnos ha repetido curso antes de cumplir los 15 años. Y es una solución que ni sirve para ayudar a estos alumnos ni contribuye a mejorar la educación de ninguna manera. Además, consume hasta el 8% de los recursos en educación que se podrían estar dedicando a muchísimas otras cuestiones urgentes que requiere el sistema educativo. Y, en cuarto lugar, quería destacar la función fundamental de los profesores. En España, solo el 8% de nuestros profesores cree que su labor docente es valorada por la sociedad y la mayoría no cuenta con los suficientes apoyos y recursos para hacer bien su trabajo. Los profesores son absolutamente esenciales en la educación. En todos los estudios comparados se muestra que los profesores son más importantes que el tamaño de las aulas o que la cantidad de recursos tecnológicos. Creemos que tenemos que centrarnos los máximos esfuerzos en los profesores. En términos de universidades, no tenemos ni una sola universidad entre las 100 primeras del mundo. Creemos que se puede hacer muchísimo más para mejorar la autonomía y la rendición de cuentas y para mejorar la empleabilidad, los resultados de investigación y los resultados docentes en este país. Por todas estas razones, queremos crear este pacto y lograr que todos los partidos en esta Cámara avancemos
en la misma dirección. Dejadme que sugiera 4 puntos de encuentro. Creo, y soy bastante optimista después de charlar con muchos colegas en esta comisión, que creo realmente que se puede llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos, para avanzar en la misma dirección, como digo, y seguir remando en beneficio de todos. Un punto de acuerdo es insistir y trabajar por nuestros profesores. En nuestro programa y en nuestro acuerdo con el Partido Socialista hablamos de una reforma en profundidad de la carrera profesional de los profesores, de un MIR docente, siguiendo el espíritu del libro blanco de la profesión docente y su entorno escolar. Insisto, tenemos que valorar y cuidar a nuestros profesores como a nuestros jueces o como a nuestros médicos, porque juegan un rol esencial en nuestra sociedad. El segundo punto en el que creo que podríamos estar todos de acuerdo es en reducir las barreras de entrada que generan desigualdades, como es el coste de los libros de texto, es decir, ofrecer la gratuidad de los libros de texto, como Ciudadanos ha defendido en la Asamblea de Madrid con una reciente proposición de ley. En tercer lugar, estamos a favor de universalizar y extender en lo máximo posible la escuela infantil de 0 a 3. Es precisamente en esas edades tan jóvenes donde es más importante actuar, donde invertir 1 euro es mucho más rentable que esperar 10 años después. Además, en España tenemos un enorme problema de conciliación laboral y familiar que podría contribuir a solucionarse con esta medida. Respecto a las universidades, estoy seguro que podemos encontrar alguna manera de premiar a aquellas universidades que lo hacen bien, que tienen mejores resultados en términos de empleabilidad, de investigación y de docencia. No tiene ningún sentido ir malgastando recursos en universidades que simplemente son malas. En conclusión, en Ciudadanos pensamos que no existe un conflicto entre equidad y excelencia. Se puede trabajar porque nadie se quede atrás y, al mismo tiempo, permitir que nuestros alumnos lleguen tan lejos como se propongan. Pero para eso necesitamos un gran acuerdo, necesitamos diálogo y necesitamos consenso. El objetivo de las leyes no puede ser parar las anteriores. Sentémonos y busquemos un acuerdo para mejorar la educación entre todos. Las urnas han dejado un escenario político de fragmentación. Demostremos que tenemos realmente madurez política y usemos esa fragmentación en positivo. Incorporemos las mejores ideas de unos y otros, escuchemos a la sociedad civil y construyamos un pacto educativo para una generación. España se lo merece. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, para la defensa de sus enmiendas a la proposición, tienen la palabra, primero, el Grupo Parlamentario Podemos en Comú Podem en Marea, la señora Belarra Urteaga. Gracias, señor presidente. Bueno, en nuestro grupo parlamentario Podemos en Comú Podem en Marea nos ha sorprendido un poco esta propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Ya se lo hemos trasladado a los proponentes. No entendemos que se use un procedimiento, o sea, que no se use el procedimiento reglamentario para la creación de una comisión no permanente que articula el artículo 53 del reglamento. No entendemos muy bien este formato de presentación de esta iniciativa, que, como se regula en el artículo 193, el objetivo de las PNL es formular propuestas de resolución a esta Cámara y no articular nuevas comisiones. Por ello, creemos que la tramitación de esta iniciativa debe ir por la vía establecida y así se lo hemos hecho saber, pero dejando a un lado las cuestiones de procedimiento, que creemos que son cuestiones menores a este respecto, en Podemos nos mostramos completamente a favor de trabajar en 2 cuestiones que consideramos fundamentales para nuestro país: que se dote de la necesaria estabilidad al sistema educativo. Y, por un lado, para eso consideramos necesario avanzar en este pacto de Estado por la educación, que garantice y blinde la inversión suficiente en educación, como ha defendido Irene Montero antes, aproximándonos a la media europea. Y, por otro lado, creemos que es importante avanzar en una nueva ley de educación dialogada con todas las fuerzas parlamentarias, pero no solo que sea un pacto por arriba, que sea una ley hecha desde el Parlamento, sino que sea participada por expertas, expertos, la comunidad educativa y el conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, creemos que para avanzar paralelamente en ambas líneas de trabajo, esa es la función principal que tiene adjudicada esta comisión, y creemos firmemente que la Comisión de Educación, o en su caso una subcomisión, es el órgano indicado para trabajar en las líneas que comentaba yo y que comentaba también el portavoz de Ciudadanos. Entendemos que el debate político no puede desligarse nunca del debate educativo, ya que el debate sobre el sistema educativo es, en primer lugar y sobre todo, un debate sobre el modelo de sociedad que queremos construir.
para finalizar y para no alargarnos mucho, que esta tarde se está haciendo un poco tediosa, se ha presentado una enmienda transaccional con el Partido Socialista, como ha comentado el presidente, y hemos puesto también en conocimiento del Grupo de Ciudadanos una enmienda por nuestra parte, y esta enmienda propone que se realice una subcomisión y no una comisión no permanente aparte. Creemos que esta es la mejor opción para que se inicie ese proceso participativo de consulta a la sociedad civil y de apertura a la ciudadanía que nos permita por fin recibir los insumos necesarios para fijar los ejes básicos de un nuevo pacto educativo, así como de una nueva ley de educación que asegure que por fin tenemos en este país una educación pública de calidad basada en la igualdad de oportunidades, pero no solo, también en la laicidad y en la coeducación. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Rivera y Garijo. ¿Se han cambiado? No está Rivera. Ha tenido que irse. Sí, de acuerdo. Pues entonces tiene la palabra la señora Nogueras y Camero. Gracias, president. No me ha quedado claro, y tampoco sé si lo ha dicho, creo que no, si aprueban las enmiendas que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Catalán. De hecho, nosotros estamos a favor del pacto. Sobre todo, lo que queremos es que se suspenda la ley, evidentemente, a trabajar en una nueva que se sustente sobre todo en el diálogo, pero sobre todo que sea con recursos. No podemos hacer nada si no tenemos los recursos. Esas son las dos bases de las enmiendas que hemos presentado. No sé si las van a aprobar o no. Si no las aprueban, nos abstendremos, y si las aprueban, pues vamos a apoyarlo. Y aprovecho el turno, que aún me quedan unos minutos, para poder contestar o aclarar una información importante al diputado del Partido Popular que ha esmentado la Unión de Federaciones Deportivas Catalanas, que son precisamente la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña las que nos han pedido que llevemos a cabo la derogación de esta ley. Y los del golf lo hacen de manera voluntaria y no de manera impuesta, como pretende la ley que vamos a derogar hoy. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez López. Gracias, señor presidente. Nuestro grupo defiende, como no puede ser de otra manera, un pacto nacional por la educación, y un ejemplo palmario lo tenemos en la reciente publicación del Libro Blanco de la Profesión Docente y su entorno escolar, que ha sido elaborado por el profesor Marina a instancias precisamente del Ministerio, y en su página 76 dice expresamente: es también necesaria la elaboración de un pacto educativo por la educación. Dicho esto, creo que debemos de aclarar algunos conceptos que rodean la educación y que se admiten como verdades absolutas cuando, desde nuestro punto de vista, no es así. Por ejemplo, en democracia solo ha habido leyes educativas socialistas, salvo la LOMCE, que, como todo el mundo sabe, está en proceso de implantación y se está abriendo paso a tranca y barranca ante la idea de dinamitarla por extraños y compañeros de viaje, como todos sabemos. Señorías, desde el año 70, con la ley Palasí, que estuvo en vigor durante los gobiernos de UCD, se ha sucedido la LODE 1985, la LOCSE 1990 y la LOE en el 2006, todas gobiernos socialistas. La ley del año 2002, la LOCE, no llegó a aplicarse y la LOMCE se está implantando. Por consiguiente, si todos sabemos que los resultados en educación no son de hoy para mañana, sino que hay que esperar al menos 10-15 años para recoger los frutos, tenemos que concluir que el abandono educativo temprano, el fracaso escolar galopante, el desprestigio y soledad del profesorado, los problemas de convivencia, la ausencia de una verdadera política bilingüe, la escasa participación de los padres y todos los graves problemas que aquejan a la educación tienen un nombre y un apellido. Se llama Gobierno Socialista, se llama Partido Socialista Obrero Español, que son los únicos que han aplicado sus leyes educativas durante la democracia. Por consiguiente, es verdad que nosotros estamos recogiendo una serie de frutos que se sembraron hace años y que, en vista de los resultados, ahí están. Son un fracaso absoluto. Y como muestra un botón, informe PISA, el último informe PISA reciente. Miren ustedes, en matemáticas, por ejemplo, nuestra diferencia con la OCDE es de 10 puntos, en Andalucía 22.
Nuestra diferencia en lectura con la OCDE son 8 puntos, en Andalucía 19. La diferencia en ciencia, 5 puntos, en Andalucía 15. Y en resolución de problemas matemáticos, aquí nada menos que diferencia es 15 puntos, en Andalucía 23. Por consiguiente, señorías, es verdad que hace falta un pacto educativo, es verdad que hace falta revisar leyes caducas, pero además fracasadas como son las leyes socialistas, y por consiguiente creo que es importante el que podamos hablar de educación y podamos, obviamente, llegar a acuerdos en materia muy importante, porque lo que hoy acordemos será lo beneficioso para generaciones futuras, especialmente dentro de 15, 20 años. Pero es que además tampoco podemos omitir algunas cosas que se dicen. Miren, el director del informe PISA, Andrés Leiser, dice dos cosas muy importantes. Señala que no hay diferencias sociales regionales o por centros, sino que más bien las dificultades de los alumnos se centran demasiado en la reproducción de conocimientos que no se extrapolan para resolver cuestiones prácticas. Esto, desde luego, ha habido muchos años para resolverlo y, desde luego, los gobiernos que nos precedieron no lo hicieron. Pero ha dicho más, ha indicado que los países con mejor rendimiento son aquellos que otorgan a sus centros mayor autonomía, así como los que cuentan con sistemas en los que se comparan de forma pública los resultados de las evaluaciones, cosa que es lo que también pretende la LOMCE y que algunos combaten con gran profusión, entre otras cosas porque parece que no está bien visto el que los centros educativos, los padres, podamos al menos saber o comprobar qué centros son los que nos interesan y qué centros hay que mejorarlos y darle mayor calidad educativa. Por cierto, es verdad que la lista de premios Nobel en España es modesta, pero bueno, en 1904 José Echegaray recibió el Nobel, pero el reloj no se paró ahí. Señorías, en el 22 Jacinto Benavente, en el 56 Juan Ramón Jiménez, en el 59 Severo Ochoa, en el 77 Vicente Alessandre, en el 89 Camilo José Cela y, si me apuran, en el 2010 Mario Vargas Llosa. Por consiguiente, es verdad que tenemos pocos premios Nobel, pero en los últimos 100 años algunos hemos tenido. Por cierto, también es verdad que en la universidad hace falta trabajo, hay que identificar las debilidades de nuestro sistema, que son evidentes, y hay que adoptar medidas oportunas con el objeto de mejorar la calidad, la internacionalización y la especialización de nuestra universidad, haciendo posible pues esa misión que tiene y que todos le conferimos, que es educar, investigar y transferir conocimiento. Pero también esperamos que buena parte de la CRUE abandone la trinchera ideológica y busque las soluciones que nuestros universitarios demandan y necesitan. Nuestro grupo está por el diálogo, por el entendimiento y el acuerdo en esta materia, que es muy sensible y trascendente para la sociedad española. Estamos de acuerdo en el fondo, señorías. Es verdad que necesitamos un pacto educativo, pero es cierto también que discrepamos en la forma, y es que, señores del Grupo Ciudadanos, la verdad es que es difícil encajar su propuesta en el actual sistema. Por consiguiente, siempre y cuando fuera admitida por la Mesa del Congreso, podríamos convocar esa comisión. La fórmula no es la adecuada y, como no es la adecuada, nosotros, sintiéndolo mucho, tendríamos que abstenerlo aún de estar de acuerdo con el fondo de la propuesta que ustedes hacen. Nada más, muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Simancas del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. El Grupo Socialista va a votar favorablemente esta iniciativa. De hecho, esta iniciativa supone el desarrollo, la formalización del pacto educativo que el Congreso de los Diputados, su Pleno, tomó en consideración hace solo una semana a partir de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Y agradecemos, además, que el Grupo de Ciudadanos acepte desarrollar este pacto a través de una subcomisión en el seno de esta Comisión de Educación y Deportes del Congreso, tal y como hemos propuesto en una enmienda. No obstante, aprovechemos el tiempo para hablar sobre lo que han hablado otros portavoces, las posibilidades y los contenidos del eventual pacto educativo. ¿Es necesario un marco acordado, estable, perdurable para la educación en nuestro país? Sí. ¿Será extraordinariamente difícil alcanzarlo? También. Por lo tanto,
seamos conscientes y dispongamos adecuadamente las voluntades, las actitudes y las expectativas. Porque es cierto que hay leyes sobre el ser y leyes sobre el estar. Y las leyes educativas afectan a la identidad misma de una sociedad. Decíamos el otro día y hoy reiteramos, España será lo que sea su educación. Los socialistas queremos una educación con calidad y con equidad porque aspiramos a una sociedad más desarrollada y más justa. Y es cierto que las leyes que tienen que ver con la identidad de un país, que tienen aspiraciones tan globales, debían formar parte de grandes acuerdos de Estado. Ahora bien, ¿por qué hasta ahora no se han logrado esos acuerdos de Estado? ¿Por qué ha habido tanta ley de ida y vuelta y tanta falta de consenso en relación a la educación en nuestro país? ¿Simplemente porque cada gobierno que llegaba mantenía un ánimo revanchista e intentaba corregir lo del anterior? ¿O porque cada ministro cedía a la tentación de poner su firma debajo de una nueva ley educativa? No, seamos honestos. No nos hemos puesto de acuerdo porque hay grandes diferencias de principios, grandes diferencias en torno a los valores entre unos grupos y otros. Cuando nosotros nos oponemos a las reválidas y a las segregaciones tempranas en la LOMCE, no lo hacemos porque la LOMCE la firme un señor llamado Wert o la firme un grupo parlamentario que es el Grupo Parlamentario Popular. Nos oponemos porque nosotros creemos en la función indeclinable del sistema educativo para compensar y corregir desigualdades y no para consolidarlas. Por eso nos oponemos a la LOMCE. Cuando nos oponemos al vaciamiento de competencias decisorias en los consejos escolares de los centros, no lo hacemos porque lo plantee el Partido Popular en su ley, lo hacemos porque creemos en la participación democrática de la comunidad educativa. Y cuando nos oponemos a la privatización progresiva del sistema educativo en la Comunidad de Madrid, no lo hacemos porque la presidenta sea Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes y sea el Partido Popular, lo hacemos porque creemos que lo público es garantía de equidad, de igualdad de oportunidades y de calidad. Y cuando nos oponemos a la religión evaluable en los currículos escolares, no lo hacemos porque lo plantee el Partido Popular, sino porque creemos en una educación laica. Por lo tanto, no es una cuestión solamente de pulsos políticos o de desencuentros entre grupos parlamentarios. Estamos ante dificultades que tienen que ver con principios y con valores. Por lo tanto, pacto sí, pero vamos a adecuar las expectativas a las dificultades que tendrá indudablemente ese proceso. Nosotros estamos dispuestos a no volver ni a la LODE, ni a la LOCSE, ni a la LOE, porque vamos a apostar por el pacto hasta el último momento. Ahora, no vamos a comulgar con la LOMCE, como no han comulgado la mayoría de los grupos parlamentarios en este Congreso y como no ha comulgado la mayoría de la comunidad educativa, desde los representantes de los profesores a los representantes de los padres y las madres, hasta los representantes de los estudiantes, hasta los representantes de todas las plataformas en defensa de la enseñanza pública y también buena parte de la privada, por cierto. No vamos a volver a la LOMCE. Por lo tanto, pacto sí, pero atengámonos a las expectativas. Mantengamos la expectativa alta en cuanto a la voluntad, pero seamos conscientes de que habrá problemas porque, y hoy se ha vuelto a poner de manifiesto en las intervenciones de los distintos portavoces, partimos de posiciones muy distintas. Y ciertamente, como han hecho algunos de mis compañeros, yo no dejaré de mencionar que todo esto lo estaríamos poniendo en marcha en buena medida si hubiéramos logrado o lográramos en fechas próximas el gobierno de cambio que la mayoría de los españoles necesitan y merecen. Muchas gracias. Gracias, señoría. En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas tiene la palabra el señor Roldán Monés. Señor presidente, estaba comentando atrás. No, básicamente pensábamos aceptar la enmienda del Partido Socialista. Hemos hecho una pequeña transaccional con un cambio de 2 palabras y queríamos votar eso, si a todos les parece bien. De acuerdo. Gracias, señoría. En turno de intervención de los grupos parlamentarios tiene la palabra. El Grupo Parlamentario Mixto no está presente. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, el señor Agirrechea.
Gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque quiero decir bastantes cosas. En primer lugar, señor Simancas, lo que se aprobó el otro día es lo que se aprobó el otro día. No intente usted llevar el agua a su molino. Lo que se aprobó es lo que se aprobó. Y nosotros en nuestra intervención ya dijimos, no aceptamos la LOMCE, pero ni aceptaremos, y esto viene a colación con la intervención del proponente, ninguna otra ley que tenga una intencionalidad centralizadora, homogeneizadora, que tenga un concepto de la educación como algo que hay un centro que después se distribuye en la periferia como si fuera una especie de lavadora que va distribuyendo, haciendo un planteamiento puramente vertical de la educación, en el cual existe el Estado, después están las comunidades autónomas y hay una pirámide de actuación. No lo vamos a aceptar ni vamos a participar. Y por ello mismo, como me da la sensación de que el planteamiento que hace Ciudadanos, conociendo además, con todos los respetos, su ideología, con la cual no comparto en absoluto, el criterio y el planteamiento que tienen de lo que debe ser la educación en el Estado español, pues el primer pacto que yo estaría de acuerdo a firmar por parte de todos es respetar el ámbito competencial de cada uno, no inmiscuirse donde no le corresponda ni al Estado ni al Gobierno central, y dejar que las comunidades autónomas que son capaces, son competentes en la materia, hagan y que hayan demostrado además que sus resultados son válidos, son buenos, son mejores que los del resto del Estado español, porque han sido capaces de desarrollar un currículum propio, una escuela propia, una universidad en la cual está dentro de los parámetros y además, con la participación de la comunidad educativa al completo. Por tanto, el primer pacto que deberíamos de firmar todos es ese, no aceptar leyes que se inmiscuen donde no les corresponda. Y además creo que el criterio soñado seguramente por muchos partidos políticos de esa école française, ¿no?, en el cual todas las escuelas francesas en todo el ámbito dan el mismo día la misma lección y se sienten con planteamientos de esa centralidad y esa estatalidad pura y dura en la cual todas las escuelas tienen el mismo libro de texto, la misma cuestión y el mismo maestro casi, sea en este caso en Vigo, en Donosti, en Sevilla o en Sabadell. Pues nosotros, como no aceptamos eso, no vamos a ir por este camino, no creemos que hace falta ninguna comisión, lo que hay que hacer es leyes que respeten el ámbito competencial y que entren lo mínimo. Y ya que el señor presidente antes ha dicho que los que hemos pedido una especie de turno para responder, que no hemos podido responder porque el responsable del Partido Popular es el último que ha intervenido, me gustaría muy brevemente, por alusión, ya que me ha aludido personalmente, con todos mis respetos, decirle, uno, no hay ninguna contradicción con mi compañera Isabel Sánchez Robles, con la que acabo de hablar hoy a la mañana. Sí, porque no he tenido ni... Necesito, sí, bueno, porque tengo que explicar por qué he votado. Porque si no va a distorsionarse y no va a aparecer en esto. Porque había pedido la palabra la proponente. Usted mismo ha dicho que después de las siguientes intervenciones tendríamos oportunidad, ¿no? Yo creo que hay que atenerse a la cuestión porque si no nos estamos quedando ya 5 proposiciones no de ley. Cualquier referencia que sea muy rápida ya pasamos al siguiente turno. Por favor. Solamente decir que lo que votamos fue la ley de racionalización, no votamos la ley de licencia única. Punto 1. Ustedes tenían mayoría absoluta, iban a aprobarla sí o sí, intentamos mejorarla y metimos cuestiones para que se pudiera mejorar. Así todo, cuando ha llegado la oportunidad, no era una propuesta nuestra, apoyamos su derogación. No hay contradicción con lo que se hizo en su momento. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olóriz Serra. Muchas gracias, presidente. Me gusta la palabra pacto. Por eso se hace tan poco, porque es muy difícil. Hacer pactos es muy difícil. Pero prefiero el pacto que la vieja concepción del liberalismo doctrinario del siglo XIX, que la ley lo aguanta todo. Y un poco es este modelo. Yo tengo mayoría, pongo una ley y seguro que a partir de aquí serán las cosas bien. Miren, si hace falta un pacto, que creo que hace falta un pacto, significa respetar la diversidad que tiene el Estado español. Es el primer pacto necesario. Quien quiera imponer a otros no es un pacto. Pacto no es que te den la razón. Pacto no es que te den la razón. Por eso la LOMCE está caducada. La LOMCE se hizo con mayoría absoluta, que ya no existe. Y por tanto, hecho con mayoría absoluta, que ya no existe,
la mayoría de los ciudadanos han decidido que la LOMCE está caducada, porque hay una mayoría que no la votó. Y esto explica por qué pedimos la derogación. Atención, pacto es muy difícil y es necesario además gobierno. El Partido Socialista se ha referido múltiples veces a que hace falta un gobierno en España, pero no hay un único gobierno posible. Si no hay pacto será culpa de todos, porque hay otros gobiernos posibles que a lo mejor no se han explorado suficientemente. En este sentido, la arquitectura de hacer un pacto necesita como mínimo de dos piezas más. Una es que se paralice la LOMCE. La segunda, que se derogue. Y a partir de aquí, con la nueva ley salida del pacto, es posible. Me falta esta arquitectura, no se ha aceptado las enmiendas de Democracia y Libertad, que para mí era una garantía de este modelo de pacto, por tanto me tendré que abstener. Gracias, señoría. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la inclusión de formación sobre propiedad intelectual en el currículo escolar, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Se han presentado